Quiero que vayamos a nuestras notas, por favor, a donde habla sobre la familia de David. Quiero tomar un momento porque esto explica mucho sobre la vida personal del rey David, lo que ocurre en su vida. Te darás cuenta de que hay 8 mujeres diferentes que fueron sus esposas. Y ellas son las que tenemos registradas en la escritura. Mical, por supuesto, fue la primera, ella no tuvo ningún hijo. La segunda fue una mujer llamada Ahinoam, madre de Amnón. Abigail fue la tercera y hablamos de ella en una lección pasada. Kileab, cuyo nombre es cambiado en otras fuentes por el nombre Daniel. Evidentemente él murió siendo aún muy joven porque no tenemos ningún registro de su vida posterior. En cuarto lugar, Maca. Absalón fue su hijo. La quinta fue Agit, madre de Adonías. Después, si puedo pronunciarlo correctamente, Abital. Y su hijo fue Cefatías. Espero haberlo dicho bien. Egla, madre de Itream. Y por último está Betsabé. Hay 4 hijos que le nacieron a Betsabé: Simá, Sobab, Natán y Salomón. La razón por la que lo mencionamos. Al principio, cuando intentaban cuestionar a Jesús sobre algún asunto en particular, él siempre los llevaba al principio. Y él decía, en el principio no era así. Por ejemplo, le cuestionaban sobre el divorcio y sobre volverse a casar, y Jesús decía, en el principio Dios dijo, dejará entonces el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Notemos que no dijo que se volverían 3 o 4 o 5, y ciertamente no en 8. 8 esposas. Con razón la familia de David se volvió tan disfuncional. Porque tienes a todos estos medios hermanos y medias hermanas y va a existir todo tipo de competición entre ellos. Va a existir todo tipo de discusión en el palacio real y en la familia. Las semillas de destrucción ya habían sido plantadas en su familia. La razón por la que les estoy señalando esto y les advierto es porque si David no pudo hacer que funcionara, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí? Yo he conversado con muchos hombres que se involucran en muchas relaciones sentimentales y pregunto, ¿qué tan inteligente es eso? Si no puedes mantener a una sola mujer, ¿crees poder mantener a 2? Y, ¿sabes? Dios nunca quiso que fuera de esta manera. Por eso, el hombre dejará a su padre y madre y ambos serán una sola carne. Ese ha sido el plan de Dios desde el principio. Y cuando quebrantamos eso, incluso hombres grandiosos como el rey David, él ya ha sembrado la semilla de destrucción en su familia. Y yo pienso que esto explica mucho de su historia. A esta lección le he llamado batallas decisivas porque es el comienzo del reinado de David. Él ahora es el rey. Y una vez que se convierte en el rey de Israel, va a atraer la atención de las ciudades vecinas, particularmente los filisteos. Los filisteos habían hecho la guerra con los israelitas por muchos años. Durante todo el reinado de Saúl, durante todo el tiempo del profeta Samuel. Entonces David tiene que hacer una serie de cosas para establecer su trono. Y es de lo primero que quiero hablar. Estableciendo su trono. Cuando David se convierte en el rey, lo primero que él hace es que establece su trono en Jerusalén. En Jerusalén, el rey Saúl había fallado en establecer una ciudad capital, y no estoy seguro de todas las razones por las que lo hizo, pero probablemente porque esté pensando como un jefe tribal. La forma en que tu imagen mental, lo que llaman el paradigma, la imagen mental, yo no creo que Saúl se haya visto a sí mismo alguna vez como el rey de todo Israel. Solo le interesan los benjaminitas, porque esa es su tribu. Y esta es una de las cosas que tú tienes que hacer como un líder espiritual o como un pastor. Y habiendo pastoreado una muy buena iglesia, no podía ser solo el pastor de mi familia o no podía ser solo el pastor de ciertas personas importantes. No, debía pastorear a toda la grey.
Debo pastorear a toda la iglesia. Debo pensar en toda la iglesia. De hecho, yo pienso que todo pastor sabio lo hace. Cuando te levantas a ministrar, siempre va a haber especialistas. Traes a un evangelista o te traes a un líder de alabanza o traes... Estos son especialistas en ciertas áreas, pero un pastor debe pensar en toda la grey. Y yo quiero algo en ese servicio que pueda ministrar a toda persona que esté ahí. Y así es como piensa David. David está pensando en todo Israel. Entonces él escoge Jerusalén como su ciudad capital. ¿Por qué? De nuevo, yo creo que él está orando sobre esto, él está orando. Pienso que Dios le está guiando. Pero ¿por qué escoger Jerusalén? Una de las razones para escoger Jerusalén es porque Jerusalén está localizada justo en la frontera con Benjamín y Judá. Benjamín era la tribu del rey Saúl. Judá era la tribu del rey David. Y al escoger una ciudad que está justo en la frontera, él dice, yo no voy a reinar como un jefe tribal. Voy a gobernar como el rey sobre todo Israel. Decidió, yo voy a ser el rey, no un jefe tribal. Yo he visto esto en las iglesias y esta es una de las razones por las que algunas iglesias nunca llegan a ser nada significativo y nunca crecen porque pertenecen a una sola persona o una familia que controla esa iglesia. Y no estoy diciendo que sean malignos, sino que simplemente no es una sabia decisión. Si es que vas a impactar tu comunidad, tienes que pastorear a todas las familias en esa iglesia. Y no puede haber personas más importantes y menos importantes. Todos son importantes. Por ejemplo, cuando estaba pastoreando en el estado de Ohio, uno de mis diáconos vino conmigo un día y me dijo, pastor, teníamos mucha gente nueva viniendo y yo estaba en la radio todos los días. Y en ese tiempo había muchísima gente que estaba viniendo a visitarnos. Y él me dijo, algunas personas de la iglesia están diciendo que todos estos nuevos que están viniendo se van a apoderar de la iglesia. Yo me enojé bastante. Siempre ha sido un problema para mí. Volteé con este diácono y le dije, ya no me digas más, no me digas quién lo dijo porque no tengo la gracia para manejarlo ahora mismo. Es una de las cosas más tontas que yo he escuchado en toda mi vida. Es como decir, todos estos nietos nuevos están apoderándose de la familia. También son parte de la familia. Son nuestro futuro. Y aún así hay iglesias amenazadas por cualquiera del exterior. He visitado algunas iglesias donde me hubiera encantado tener tinta invisible y echármela encima y desaparecer para que tengan su servicio en paz, porque siempre dicen lo mismo. Esta noche tenemos visitantes, tenemos gente nueva, no dejen que eso les moleste. Ay Dios, cómo me encantaría tener tinta invisible para poder desaparecer y tengan su servicio en paz. Si vas a ser un hombre de Dios, tienes que hacerlo. Estaba comentando con uno de los hermanos ayer sobre que mi madre hacía la oración de Ana, dame un hijo y lo daré para tu servicio. Yo respeto mucho a mi madre, ya ha fallecido, pero yo la respeto muchísimo. Cuando me paro a ministrar, no soy el hijito de mamá, soy el hombre de Dios. Cuando me paro a predicar, mi esposa es otra de las hermanas en la iglesia. Soy el hombre de Dios. No estoy ahí para representarme a mí, estoy ahí para representarlo a Él. Y es lo que David está diciendo con su decisión. No voy a ser solo un jefe tribal, esto no se trata de Judá, se trata de Israel. No se trata de Benjamín, no se trata de Efraín o Rubén o Manasés, se trata del reino de Dios. Y las personas que tienen esa mentalidad de reino, Dios puede usarlos para hacer grandes cosas. Entonces, estableciendo su trono, los jebuseos controlaron Jerusalén durante todo el reinado de Saúl. De nuevo, no tengo idea por qué Saúl hizo ciertas cosas porque la Biblia no lo registra. Lo que sí sé es que Saúl nunca retó a los jebuseos. ¿Era una fortaleza muy grande o no reconoció la importancia? No lo sé. Pero cuando David tomó la decisión, yo escojo a Jerusalén como mi ciudad capital, los jebuseos que controlaban Jerusalén dijeron,
No mientras vivamos, tú no vas a entrar aquí. Lo retaron y le dijeron, esta fortaleza es tan grande que incluso los cojos y los ciegos podrían defenderla. Se están burlando de él porque no piensan que David pueda conquistarlos. Y puede ser una de las razones por las que Saúl nunca intentó hacerlo. Pero David comprendió el principio cuando dice que el cojo y el ciego. ¿Comprendes que todos los líderes enfrentan esto? Hay personas que se rehúsan a ver la visión y hay otros que se rehúsan a caminar en la visión. Y si tú vas a ser el líder, tendrás que remover a todas estas personas de sea la posición que tengan para controlar. Como los jebuseos. No entrarás aquí a menos que remuevas a los cojos y a los ciegos. Vaya, esta es una clara imagen de lo que los líderes tienen que hacer. Porque toda visión que Dios ha dado es una nueva visión. Por definición es nueva. Tienes un nuevo líder, a un nuevo pastor, entonces ellos tendrán nuevas ideas. Y siempre estarán aquellos que van a retar esto. Ahora escúchame y escúchame muy bien. Yo respeto el pasado, honro a aquellos que han sentado las bases para nosotros, pero esto no es 1996. Y nunca más volverá a serlo. Tampoco estamos ya en 2007. Estamos yendo hacia adelante. Y tenemos que comprender que Dios nos va a dar nuevas ideas para lidiar con los problemas actuales. Dios va a abrir nuevas oportunidades y es lo que David entendió. Él está escogiendo Jerusalén. Por cientos de años o tal vez miles de años, Jerusalén ha sido una fortaleza porque Jerusalén está en la cima de las montañas. Por eso la Biblia dice, sube a Jerusalén. En cualquier dirección que tomes para ir a Jerusalén tienes que ir arriba. Para llegar allá está en la cima de la montaña, entonces militarmente hablando es una fortaleza estratégica. Y ha sido así por cientos de años, pero David dice, esta va a ser mi ciudad capital. Voy a gobernar desde Jerusalén. Y esto se convierte en una hermosa palabra profética porque Jesucristo viene pronto y Él va a gobernar desde la nueva Jerusalén. Y entonces también es una palabra profética. David comprende que tiene que lidiar con este problema. Muchas veces, para poder reunir a un equipo ganador, vas a tener que escoger jugadores nuevos. Y David lo hace. Él trae gente nueva al liderazgo. Hay algo que pienso que es muy importante porque no es que estés negando a lo viejo. Lo viejo es muy importante para darnos nuestro ADN. Sin el ADN no tenemos historia. Permíteme describirlo con mi familia. Mi familia, mi esposa y yo tenemos 2 hijas. La hija mayor está casada, de hecho, su esposo es ahora mi pastor. Y ellos tienen 2 hijos, por tanto yo tengo 2 nietos. Mis hijas comparten mi ADN y el de mi esposa. Pero cuando mi hija se casa, ahora mi nieto y mi nieta comparten no solo mi ADN y el de mi esposa, sino el ADN de mi hija, el ADN de mi yerno. Y es decir, el ADN es muy importante porque eso te dice quién eres, de dónde vienes. Esa es tu historia. Y si no podemos comprender el pasado, no vamos a ser capaces de entender a dónde ir en el futuro. Pero lo cierto es que alguna vez yo fui nieto y ahora soy abuelo. Nunca más voy a volver a ser un nieto. Eso ya pasó. Mis abuelos han estado muertos por años. Ahora soy un abuelo. Un ministro dijo alguna vez, yo no puedo ser tu futuro porque yo soy tu pasado. ¿Escuchaste lo que dije? Que Dios nos ayude a entender. Todo esto es importante. Todo va conectado. Pero no podemos continuar viviendo en el pasado. Eso ya acabó. Esto es el hoy. Mañana es el mañana, es el futuro. Entonces veámoslo así.
Mezclas el ADN de una generación pasada con la generación presente y para una generación futura. Y continúas recreándolo. Para tener un equipo ganador, a veces tienes que escoger nuevos jugadores. Volviendo con David. David no solo está estableciendo su reino en esta nueva ciudad llamada Jerusalén, el cual fue un movimiento brillante, justo en la frontera entre Benjamín y Judá, y él dice, Benjamín representa el pasado, Judá representa el futuro, y dice, aquí es donde estamos y vamos a hacer un reino que represente a toda la nación. Pero también tiene que establecer sus límites o fronteras. En sus fronteras, por supuesto, estaba rodeado por sus enemigos. El enemigo no es tu hermano. Los enemigos en esta historia son los filisteos. Ellos son los extranjeros que han dominado y controlado mucho de Israel. De hecho, fueron ellos quienes acabaron con el rey Saúl en la batalla, los filisteos. Murió contra ellos. Los filisteos, cuando Saúl murió, la Biblia dice que vinieron y conquistaron muchas ciudades, tomaron posesión de estas ciudades y habitaron en ellas y las controlaron. Entonces David sabe, tenemos que lidiar con esto. No podemos solo ignorarlo y actuar como que no pasa nada. No, tenemos que levantarnos y luchar contra ellos. La noticia se había esparcido rápidamente de que David había establecido a Jerusalén como su reino, ha derrotado a los jebuseos y está fortificándola y está haciéndola una fortaleza militar y la ha renombrado como la ciudad de David. Entonces, cuando los filisteos se enteran de esto, saben que tienen que hacer algo. No pueden quedarse sentaditos y esperar porque este nuevo rey será una amenaza para ellos. Entonces juntan todos sus ejércitos y forman un ataque contra David. Es muy interesante porque puede notarse que ellos son muy listos, son astutos, y tienes que entender que el diablo lo es también. El diablo no es sabio. Solo hay uno que es sabio, Dios. El diablo no es sabio, pero es astuto y es listo. Y el enemigo sabía, tenemos que atacarlo porque si no lo atacamos, se va a fortalecer y a fortalecer y a fortalecer. No podemos sentarnos y esperar. Entonces se reúnen para atacarlo y David busca a Dios en oración y Dios le revela un plan de batalla. Quiero hablarte sobre 4 puntos aquí. El primero es las prioridades. Antes de que David sea un guerrero o un rey, él es un adorador. Y podría decir lo mismo de ti. Antes de que yo sea un predicador o un maestro, soy un adorador de Dios. Tú, incluso antes de ser un cantante o un músico, sé un adorador de Dios. David era un adorador. Entonces él va ante Dios y pide la dirección de Dios. ¿Qué se supone que debo hacer? Antes de ir a la batalla en contra de sus enemigos filisteos, él va sobre sus rodillas y ora y pide a Dios por dirección. Dios le dio dirección. Dios le dio un plan de victoria y el plan para la victoria es lo que llamamos ataque preventivo. Tienes que golpearlos antes de que se den cuenta de lo que viene. El plan que Dios le dio es, vas a golpearlos con y cada vez que pienso en esto, yo pienso en mi suegro. Mi suegro ya falleció, pero él era un muy buen hombre, le llamo el gran hombre. De hecho, toda la familia se reunía alrededor de él y era un gran líder, un muy buen hombre. Pero antes de que él se convirtiera en cristiano, él era un boxeador. Y de hecho ganó 23 de sus peleas por knockout. Eso es asombroso. Bastante bueno, ¿sí o no? Pero era un buen peleador. De hecho, la historia como se convirtió en boxeador, él se metía en problemas en las calles y un juez le dijo, se llamaba Tap y le dijo, se apellidaba Tap y el juez le dijo, Tap, si tanto te gusta pelear, ¿por qué no te metes en un ring y dejas que te paguen por ello? Y él pensó, pero qué buena idea. Y fue así como se convirtió en un boxeador y comenzó a pelear. Y él me contó esta historia de una pelea que él tuvo en la que le rompieron 2 costillas. Y él dijo, sabía que no podía contra él. Si me llega a asestar otro golpe, todo se acabó porque tengo 2 costillas rotas. Pero él no sabe que tengo 2 costillas rotas. Y sabes cómo son los boxeadores, ellos salen a tantear a su oponente, pero él no hizo esto. Pero él sale y ¡bam!,
lo noqueó con un solo golpe. Ganó la pelea con 2 costillas rotas. Y a eso llamamos un ataque preventivo. Los golpeas antes de que sepan qué está pasando. Y eso es lo que hace David. Los filisteos tenían una ventaja sobre David. La ventaja es que tenían todo este moderno armamento militar llamado carruajes. David no tenía ningún carruaje. De hecho, los carruajes no funcionaban muy bien de donde David venía. De donde eran los filisteos, ahí en el valle, ahí en la costa, es un terreno plano, ideal para que los carruajes puedan perseguir a sus enemigos tan rápidamente. Pero en las montañas, los carruajes no son un buen equipamiento militar. Intentar trepar las montañas y pasar por encima de rocas y los collados, y David sabía esto. Tal vez tengan el mejor armamento y el mejor equipamiento militar, pero su equipamiento no está preparado para las montañas de Judea. Entonces lo que hace es que les golpea con este ataque preventivo, antes de que sepan qué es lo que viene, y así ya los ha derrotado. Pero eso no significa que solo porque ya derrotaste al diablo lo mataste. Él va a regresar. Y eso pasa en esta historia. Al año siguiente, los filisteos vuelven a reunirse para luchar otra vez. Ahora, el tercer punto que quiero enfatizar antes de avanzar a la siguiente batalla es lo que llamo la alabanza de David. David reconoce que la victoria ha venido como un regalo de Dios. Y tú también tienes que entenderlo. La victoria no viene porque seamos muy listos. No fue porque David fuera un gran general. No. Su victoria fue un regalo de Dios y Él detiene todo para darle alabanza a Dios. Fue Dios quien nos dio la victoria. Ahora, si tú entiendes esto, entonces puedes pasar a la siguiente victoria. Y si no lo comprendes, Dios va a decir, muy bien, hazlo por tu cuenta. Alguien lo dijo muy bien, todo aquel que esté involucrado en el ministerio debe predicar por lo menos 2 sermones, uno que sea con la unción del Espíritu Santo y el otro que sea sin la unción del Espíritu Santo. Y hay sabiduría en esto, porque te darás cuenta rapidísimo de que sin Dios no eres mucho. Solo es con la ayuda de Dios. Y esto es lo que hace David. Tras derrotar al enemigo, él detiene todo para una sesión de alabanza y adoración. Y entonces comienza a alabar a Dios y a darle gracias por la victoria que habían obtenido. El cuarto punto que quisiera discutir es lo que llamo la paciencia de David. Vaya, esta para mí ha sido una lección muy difícil. Soy lo que llaman la personalidad tipo A, solo tengo una velocidad, la máxima. Y yo corro lo más que puedo, lo más rápido que puedo, lo más lejos que puedo hasta que estoy exhausto y me detengo, recupero el aliento y vuelvo a correr. Y ni modo, así es como soy y algunos de ustedes son así también. Personalidades del tipo A. Y mis amigos que hablan español les encanta esta palabra que dice mañana. Ni siquiera me gusta cómo lo dicen, parece que están bostezando cuando lo dicen. Mañana. Y mañana no significa el día siguiente, significa ahorita no, ahora no. Y hay mucha gente que es así. Yo odio eso, yo detesto eso. Yo soy de los que dicen, debiste haberlo hecho ayer, ¿qué estás esperando, hombre? Pero paciencia. Oh Dios, tenemos que aprender a ser pacientes. Los filisteos se reúnen para atacar a David una vez más. Escúchame bien, a ti también. El diablo va a volver una vez más. Serás atacado una vez más. Te lo prometo. No sé cuándo va a pasar, pero va a pasar. Entonces se vuelven a reunir al año siguiente y las cosas que dicen son cosas como: su Dios es un Dios de las montañas, entonces vamos a pelear contra ellos en el valle y así los venceremos. Y una vez más, David no va directamente a la batalla en contra de sus enemigos, va en oración. Y Dios le da una estrategia. La oración. Nunca estarás en una situación en la que no necesites oración.
Nunca estarás en una situación en la que no necesites buscar a Dios. Nunca estarás en la situación en que lo sepas todo. No es así. Sabemos en parte, comprendemos en parte, solo Dios lo sabe todo. Dios le da a David una estrategia militar completamente diferente esta vez. La primera vez fue un ataque preventivo. Golpéalos antes de que sepan qué es lo que viene. Pero ahora, Dios le ordena que espere. Ahora ya te dije, no me gusta esperar. No me gusta esperar, simplemente me irrita. Siento que estoy desperdiciando mi tiempo, esperando. Y aún así la Biblia es muy clara al respecto. El profeta Isaías dijo, los que esperan en el Señor. Ahora, yo no pienso que esperar significa hacer nada. No, no significa eso. Significa toma tu tiempo para buscar a Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Y Dios le dice a David, no quiero que vayas a pelear todavía. Quiero que esperes. Solo acampa en esta zona y espera. Qué cosa más difícil para los líderes. Los líderes son aquellos de quienes se dice que piensan sobre los pies. Si tú eres un líder sabrás de lo que estoy hablando. A lo que me refiero es, tú no esperas hasta obtener el 100% de la información. Si tienes el 50% de la información para tomar la decisión, eso está bien para ti. Pero dicen que si tienes el 80% está excelente. En otras palabras, tienes que tomar la información que tienes a la mano, procesarla y tomar la decisión. Hacia allá es a donde vamos. Muchas personas no pueden tomar decisiones y desperdician sus vidas y sus oportunidades. Líderes esperando, solo mirando al reloj. Es algo tan difícil de hacer. David dice, solo espera a que yo hable contigo. Quiero que esperes hasta que escuches este sonido en la copa de las balsameras. Como los líderes son gente que toma decisiones y son gente de acción, no les gusta esto. No es algo que en realidad ellos disfruten mucho, pero la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Dios no es impaciente, Dios es muy paciente. De hecho, la Biblia habla de Él diciendo que es lento para la ira, lo que significa que nos soporta mucho tiempo. Dios es muy paciente con nosotros. Dios. Cuidado cuando estés orando por paciencia, porque la Biblia dice que la prueba produce paciencia. Así que cuidadito al orar por paciencia, porque tu vida se va a encontrar en tribulación. Pero ya lo has aprendido a través de tu vida. Desearía que hubiera una forma en que pudiera abrir sus cabezas y derramar ahí cosas que he aprendido. Y algo que he aprendido es, ya no debo corretear a un tren. Cuando yo era un joven, hice carreras contra muchos trenes. Veía venir un tren por los rieles y yo tenía que cruzar el camino y entonces me ponía a pensar, oye, si tan solo corro lo más rápido posible, puedo ganarle a ese tren y puedo cruzar rápido y... ¡Qué tonto! ¿Sabes por qué? Porque el tren es mucho más grande que yo. Y si algo sale mal, puedo verme involucrado en un accidente. Podía perder la vida. Yo correteaba trenes, pero ya no lo voy a hacer. Y aún así, me parece que mientras más jóvenes somos, más impacientes somos. Permíteme ilustrarlo. Nadie aquí es más joven que un bebé. Los bebés son las personitas más impacientes del mundo. Cuando ellos tienen hambre, vaya que tienen hambre. No les importa que sean las 2 de la mañana. Levántate y aliméntame ahora. Y si no lo haces, van a llorar y gritar hasta que... Sabes que ellos no duermen, tienes que atenderlos. Los bebés son tan impacientes. Cuando llegues a mi edad, te darás cuenta de que no tienes tiempo para desperdiciar. Ya no tengo energía para gastar. Entonces tengo que usarla sabiamente. Eso te va a ayudar a ser paciente.
Aprende paciencia. Ahora, David escucha esta palabra de Dios. Eso está bien. Él busca a Dios. Está bien. Siempre debes hacerlo. Está buscando a Dios, quien le dice: espera hasta que escuches el sonido de las tropas marchando desde la copa de las balsameras. Ahora, no conocemos todos los detalles de lo que esto significa, pero era un sonido del cielo, eso sí sabemos. Está en la copa de los árboles, y en verdad creo que la mejor manera de interpretar esto es que era el sonido de un ejército marchando. Un ejército angelical. ¿Puedes escuchar a los ángeles? Creo que es posible. Y escucha este sonido de la marcha desde la copa de los árboles. Y cuando lo escuches, entonces te levantas y atacas inmediatamente. Ve inmediatamente tras ellos. Avanza rápidamente. Esa es una buena palabra de parte de Dios. Espera en el Señor hasta que veas al Señor moverse. Hasta que lo escuches moverse. Y cuando lo hagas, esa es tu señal. ¡Muévete! No te sientes a esperar. Si lo haces, perderás tu oportunidad. Espera hasta que veas al Señor moverse. Y después ve tras Dios tan rápidamente, tan velozmente como puedas. Buena estrategia militar. Y lo que Dios hizo por David, Dios le dio la segunda gran victoria sobre los filisteos. Y de hecho, así es como David le llama. Es lo que he llamado decisivo. Él dice, le puso por nombre: esta es la máxima victoria decisiva. Dios, en otras palabras, ha quebrantado a mis enemigos y me ha entregado la victoria hoy. ¿Lo ves? La victoria en realidad es un regalo de Dios. Y la victoria viene cuando aprendemos a buscar a Dios y obedecer a Dios en todo lo que Él nos haya dicho. Si es un ataque preventivo, entonces golpéalos antes de que se enteren. Si es esperar en el Señor, entonces simplemente espera. Dios sabe bien lo que está haciendo. Y aquellos que esperan en el Señor saldrán victoriosos. Y cuando Dios se mueva, esa será tu señal, ese será tu momento para moverte. No te sientes a esperar cuando Dios está moviéndose. No, levántate, corre cuando Él se está moviendo. Muchas ocasiones oramos y pedimos a Dios que nos dé dirección. Pedimos a Dios que bendiga nuestros planes, que bendiga nuestras vidas. Te diré una mejor y más efectiva manera para orar. Mira a tu alrededor y ve lo que Dios está haciendo. Y si ves que Dios está haciendo algo, di: está bien, ese es tu momento para orar. Porque ahora conoces tu dirección, sabes que Dios está haciendo algo. Dios, ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que quieres que haga? Porque en lugar de pedirle a Dios que bendiga lo que tú estás haciendo, es más sabio que te involucres en lo que Dios ya está haciendo. Entonces, si Dios se está moviendo, si está haciendo algo, pregúntale: ¿qué puedo hacer? Quiero estar justo en medio de todo esto. Quiero involucrarme, quiero ser parte de todo lo que estés haciendo. Es lo que David hace aquí. Mira, si vas a ser victorioso en esto que llamamos lo decisivo, yo quiero eso. Decisivo, de hecho, él le llama el avance decisivo, porque el Señor ha quebrantado a mis enemigos. Y si vas a ser efectivo haciéndolo, tienes que cambiar tu táctica, tu estrategia. Tienes que hacer las cosas de manera diferente. Por ejemplo, ahora mismo, lidiando con esta situación, esta oportunidad para ministerio que se me ha presentado en Irán, me dicen: ya deja de pensar en la imprenta. He mandado imprimir muchísimas cosas y me dicen: ya deja de pensar en la imprenta. Comienza a pensar en lo digital. Pon todo tu material en un formato digital y ponlo en el internet. Es mejor que imprimirlo porque vas a pasar por migración y van a decomisar todo tu material impreso, pero pueden descargarse todo el material en sus teléfonos. ¿Ves? Es una estrategia diferente. Entonces búscalo y cuando se presente la oportunidad, involúcrate en lo que sea que Dios esté haciendo. No te sientes a esperar. Cuando Dios esté moviéndose, esa es tu señal. Muévete con Dios. Y si lo haces, Dios te dará avances decisivos en tu vida. Grandes victorias en tu vida. Y esto es lo que encontramos con David. Él le llama batallas decisivas. Quiero vivir ese estilo de vida. ¿Tú no? David ha establecido su reino, ha establecido sus fronteras y se ha convertido en el gran rey de Israel. Dios nos ayude a
aprender de su ejemplo.